Hola chamacos, en el video de hoy vamos a exigir a la inteligencia artificial que nos explique el tipo de movimiento que realiza dos objetos, uno metálico y uno metálico, sometido bajo un campo eléctrico generado entre dos placas paralelas, y donde vamos a realizar el experimento y comprobar si la inteligencia artificial, si en verdad es inteligente o nos puede predecir el comportamiento físico de este experimento. ¿O será que la inteligencia artificial convulsionará a tan semejante reto? Y si te gusta este video, regálame un pulgarcito arriba, suscríbete al canal y ve este video hasta el final y que no te dé miedo. Órale chamacos. Qué bueno que se quedaron en ese canal y no les dio miedo, como lo escucharon en la introducción del video, y el objetivo es preguntar a la inteligencia artificial cómo se comporta un objeto metálico y un no metálico sometido bajo un campo eléctrico generado entre dos placas paralelas. Este fenómeno es bastante estudiado y se encuentra en muchos libros de texto, solo que este problema está bastante idealizado y consideran a los objetos como puntuales con carga eléctrica y también ignorando el aire y la fricción que genera, y además que el campo eléctrico sea constante. Y para entender un poquito este fenómeno vamos a realizar el experimento. Este experimento lo realizó por primera vez por Benjamin Franklin y quería demostrar que la electricidad que se generaba al frotar un objeto con ámbar o cualquier material generaba descargas eléctricas, y quería verificar que los rayos generados por las tormentas eran de la misma naturaleza. Aquí te muestro un generador de alto voltaje en la cual nos va a generar un potencial de 10.000 volts aproximadamente. Observen el arco eléctrico que genera. Órale chavacos. Y pueden observar que hay una balina sujeta por este hilo, que funcionará como un péndulo. Esta balina metálica es conductora de la electricidad y se encuentra con carga neutra, y estamos sometidos bajo presión atmosférica y aire circundante entre nosotros. Al colocar este potencial entre las placas de aluminio, y pueden observar que la balina empieza a oscilar. Y en algunos libros no debería moverse esta balina, ya que la considera tan idealizada que omiten algunos fenómenos que se pueden presentar en esta prueba, y que lo iré mencionando en el transcurso de este video. Ahora la siguiente prueba es sustituir la balina por esta bolita de papel, que es un material no conductor de la electricidad y su carga es neutra, y según la literatura tampoco se debe mover, pero lo vamos a verificar. Ahora vamos a generar el campo eléctrico y vamos a observar. Ahora chamacos, el papelito empieza a oscilar en este campo eléctrico. ¿Y cómo es posible que se mueva si originalmente no estaba cargada eléctricamente? Ahora le vamos a preguntar a la inteligencia artificial si nos puede decir por qué se mueven estos objetos cuando están sometidos bajo este campo eléctrico, cuya carga es neutra. Ya nos encontramos en el ambiente de este programa de inteligencia artificial ChatGPT y le vamos a preguntar lo siguiente: ¿cómo se comporta en su velocidad una esfera no metálica sometido a un campo eléctrico entre dos placas paralelas? Y la inteligencia artificial empieza a procesar y nos dice lo siguiente: un objeto que es no conductor, no metálico, en un campo eléctrico estático no experimenta una aceleración neta debido a la ausencia de cargas libres que puedan moverse. Sin embargo, las cargas en el objeto se polarizan debido a la separación de cargas debido al campo eléctrico. Si una esfera no metálica se coloca entre dos placas paralelas, la polarización de la esfera resulta en la presencia de un dipolo eléctrico temporal. La dirección del dipolo es desde la carga positiva hacia la carga negativa. Debido a la presencia de este dipolo eléctrico, la esfera experimenta una fuerza neta debido al campo eléctrico. Sin embargo, esta fuerza neta no acelerará la esfera ya que su masa y su tamaño no permiten que la esfera se mueva. En general, la velocidad de un objeto en un campo eléctrico estático no es un concepto que tenga sentido debido a que no existe una aceleración neta. Órale, en realidad me quedé sin sentido en su explicación de este programa. Como ustedes vieron en el experimento, cuando nosotros aplicamos el campo eléctrico a la pelotita de papel, vimos cómo osciló entre las placas de aluminio, y en realidad no pudo explicar ese movimiento y no pudo describir su velocidad cuando le hicimos esta pregunta. Es probable que este programa esté sacando la información de lo que hay en la nube, o también lo está idealizando demasiado este fenómeno físico. Ahora le voy a preguntarle de una manera más específica para saber si en realidad la inteligencia artificial es realmente una inteligencia. Si lo fuese, debería pensar, razonar, analizar y también debe ser creativa, ¿verdad? Ahora vamos a darle una segunda oportunidad y hacerle una pregunta más específica
y le vamos a escribir lo siguiente. ¿Cómo se comporta en su movimiento una esfera no metálica con carga neutra sometida en un campo eléctrico entre dos placas paralelas sumergidos en el aire? Ahora la inteligencia artificial empieza a responder y nos dice: un objeto con carga neutra no está sometido a una fuerza eléctrica cuando se encuentra en un campo eléctrico uniforme. En este caso, la esfera no metálica no se moverá debido a la presencia del campo eléctrico. Sin embargo, si la esfera adquiere una carga, ya sea por frotamiento con un material conductor o por cualquier otro medio, entonces se encontrará sometida a una fuerza eléctrica y se moverá en respuesta a ella. La dirección y magnitud de la fuerza dependerán de la dirección y la intensidad del campo eléctrico y de la cantidad de carga adquirida por la esfera. Ahora el chamaco, la inteligencia artificial no pudo decir por qué la pelotita de papel se empezó a mover, pero sí nos explicó haciendo una suposición de que el material estuviera cargado eléctricamente. Ahora vamos a hacerle otra pregunta, pero ahora con una esfera metálica. Le escribimos a la inteligencia artificial: ¿cómo se comporta en su movimiento una esfera metálica con carga neutra sometida en un campo eléctrico entre dos placas paralelas sumergidos en el aire? Y la inteligencia artificial empieza a responder y nos dice: una esfera metálica con carga neutra que se encuentra entre dos placas paralelas sumergidas en el aire no se comportará de ninguna manera especial en un campo eléctrico, ya que un objeto con carga neutra no experimenta ninguna fuerza eléctrica en un campo eléctrico uniforme. Sin embargo, si la esfera está cargada, experimentará una fuerza eléctrica en la dirección del campo eléctrico. La magnitud de la fuerza depende de la magnitud de la carga y la intensidad del campo eléctrico. La dirección de la fuerza será hacia la placa con carga opuesta a la carga en la esfera. Esta fuerza causará un movimiento de la esfera en la dirección del campo eléctrico. Ahora, chamaco, la inteligencia artificial no nos pudo explicar por qué en una esfera metálica neutra sumergida en aire empieza a moverse entre las placas de aluminio, y luego nos hizo una idealización que si la esfera estuviera cargada entraría en movimiento. Y esta explicación es real y es válida, pero en realidad no pudo explicar cómo entró en movimiento dicha esfera y cómo adquirió dicha carga. Para entender un poquito este problema, vamos a representar nuestras dos placas y colocamos una esfera metálica entre ellas, en la cual le vamos a aplicar un campo eléctrico como estás viendo en la imagen. Este campo eléctrico está expresado por la fórmula que estás viendo. E es el campo eléctrico entre las placas paralelas. Mientras el campo eléctrico empieza a incrementarse, esta esfera se empieza a polarizar, ya que tiene electrones libres, como estás viendo en la animación. Los electrones tienden a ir a la placa positiva generando una polarización y la distribución de las cargas cambia. Pero este no es la causa de la fuerza neta en la cual la esfera empieza a moverse. Lo que está ocurriendo también es que todo el sistema está sumergido en aire. Y al estar en las cercanías en contacto con las placas de aluminio, empiezan a perder sus electrones, cargándose positivamente. Pero también al estar en contacto con la balina, el aire adquiere los electrones de la balina y con ello la balina se carga positivamente por contacto con el aire, y esto hace que se genere una fuerza eléctrica donde se aplica la fórmula que estás viendo, donde Fe es la fuerza eléctrica, E es el campo eléctrico de las placas paralelas, QO es la carga de la balina. Todo esto genera una fuerza resultante, y por la segunda ley de Newton sustituimos esta fuerza en la fórmula y nos queda de esa forma. Y al despejar la aceleración nos queda esta expresión donde m es la masa de la balina. En este experimento vamos a considerar el campo eléctrico, la masa, la carga de la balina como constantes para idealizar un poco, y con ello la aceleración debe ser constante cuando recorra el trayecto a la placa negativa, y cuando choque puede tener dos posibilidades: que se vuelva neutra porque va a recuperar los electrones perdidos, o que tenga una carga residual ya que no recuperó su totalidad de electrones perdidos, y experimentará una aceleración diferente cuando se dirija hacia la otra placa, como estás viendo en la animación, y se repite todo ese ciclo. Ahora, chamacos, ahora voy a montar este experimento en una riel de aire. Dame chance para que coloque nuestra riel. Ya he montado mi experimento y ya está instalado sobre esa riel de aire. Aquí están las dos placas que va a generar el campo eléctrico y tiene una separación de 6 centímetros. Y sobre la riel de aire se va a mover este carrito, minimizando la fricción. Y arriba de él le he puesto papel aluminio enrollando, haciendo la función de la balina. Órale, chamacos, hasta acá. ¿Qué debo esperar en la dinámica de este experimento?
Por ejemplo, en la aceleración se puede ver en la gráfica una aceleración constante positiva cuando se dirija a la placa negativa y una aceleración negativa cuando vaya de regreso hacia la placa positiva, o una aceleración de cero en caso de que recupere los electrones perdidos. Y en la velocidad se debe observar esta gráfica. Debe empezar con una velocidad positiva e ir aumentando en forma lineal cuando se dirija hacia la placa negativa. Y cuando ocurra el contacto con la placa y al rebotar, lo hará con una velocidad lineal negativa e irá aumentando en forma lineal hacia la placa positiva, como lo estás viendo. Para obtener los datos voy a utilizar un programa que es un analizador de video y la cual va a seguir una marca fluorescente, que es ese punto amarillo, y al ser iluminado con luz azul resaltará dicha marca y podemos seguir su trayectoria y obtener los datos utilizando este programa. A través de esa cámara voy a grabar el movimiento de este carrito y lo voy a grabar durante 25 segundos. Ahora nuestra cámara está grabando el carrito deslizante y pueden ver la marca fluorescente. Encendemos la red de aire y el campo eléctrico. Y pueden ver cómo se empieza a mover nuestro carro. Grabamos 25 segundos. Apagamos. Ahora vamos a cambiar el carrito y esto es un pedazo de papel enrollado que va a fungir como la esfera no metálica. Colocamos el carrito como lo están viendo, chamacos. Voy a apagar las luces para grabar el video. Encendemos la red de aire y el campo eléctrico. Y pueden ver que se empieza a mover nuestro carro deslizante. Y vamos a grabar 25 segundos de video. Apagamos. Ahora vamos a extraer estos datos en este programa. Ya nos encontramos en ese analizador de video donde vamos a extraer los datos del video como la posición, la velocidad y la aceleración. Esto lo obtiene por medio de cada fotograma del video. Vamos a darle cámara rápida para que el video no se nos alargue mucho. Ahora hemos cargado el segundo video donde vamos a usar un pedazo de papel como no conductor. Hemos extraído los datos del video y como pueden observar los desplazamientos que realizó el pedazo de aluminio, que es un conductor eléctrico que interactuó con el campo eléctrico entre las placas de aluminio. Y se ve impactante esta gráfica. Ahora vamos a pasar a las gráficas de la velocidad. Ahora, chamacos, se ve impactante esas gráficas. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una porción de esa gráfica en un recuadro y lo vamos a amplificar y analizar este movimiento. Amplificamos la imagen. Ahora se ve impactante esta gráfica. Como lo pueden observar, está idéntica a la gráfica teórica, como se los mostré anteriormente, y estamos observando que la velocidad se comporta en forma lineal cuando se va hacia la placa negativa y también hacia la placa positiva. Y eso nos quiere decir que la aceleración debe ser constante cuando el conductor de aluminio se dirige hacia las placas. Y estamos observando que el conductor está cargado eléctricamente cuando se dirige hacia las dos placas y por eso experimenta esas dos aceleraciones. Ahora vamos a pasar a la gráfica de las aceleraciones y como pueden observar está impactante, chamacos. Vamos a seleccionar un segmento en este recuadro rojo y vamos a amplificar la imagen para poder analizar dichas gráficas. Ahora se ve impactante esas gráficas y podemos observar que estos picos que vemos son los impactos que realizan cuando chocan con dichas placas y estoy observando que la aceleración es constante. Al parecer son casi iguales en magnitud. Vamos a amplificar la imagen que estoy señalando en este recuadro rojo y vamos a ver qué hay de cerca. Ahora se ve impactante con excepción del ruido que se nota en su aceleración. Esto es debido en que la riel de aire al pasar por los orificios donde sale el aire genera vibraciones y también por la forma de cómo se adquirieron estos datos con el programa Tracker. Y podemos observar que es muy parecida a la gráfica teórica que estás viendo y que las aceleraciones son casi iguales en magnitud, pero hay que analizar con un poquito de profundidad para verificar si hay diferencias significativas en las magnitudes de esas aceleraciones.
Ahora vamos a analizar los datos que extrajimos del no conductor, que era el pedacito de papel, y en realidad se ve impactante. Ahora vamos a pasar a su gráfica de la velocidad. Se ve impactante esa gráfica y como estoy observando a primera vista, hay una parte en que el papel está cargado cuando se dirige hacia las dos placas y paulatinamente al llegar a la placa negativa lo hace sin carga y vemos una tendencia en una línea horizontal. Ahora voy a seleccionar con este recuadro rojo y vamos a amplificar su imagen para tener un mejor análisis de estos datos. Como les decía, está impactante también esta gráfica y pueden observar que cuando se dirige hacia la placa negativa lo está haciendo sin carga y cuando se va hacia la placa positiva está cargada y vemos que su velocidad va en aumento en su magnitud, como lo estás viendo aquí en el cursor. En un siguiente video me voy a enfocar en este comportamiento de este material. Ahora vamos a pasar en su aceleración y podemos observar los impactos que realiza hacia las placas. Voy a hacer una pequeña amplificación del recuadro que estás observando para analizar mejor estos datos. Amplificamos la imagen. Órale, se ve interesante esta gráfica y estoy observando que la aceleración es casi cero. Voy a hacer otra amplificación en ese rectángulo para poder analizar con más certeza estos datos. Amplificamos esta imagen. A pesar de la amplificación podemos observar que sí hay diferencias en estas aceleraciones. Vemos que cuando el pedazo de papel se dirige hacia la placa positiva, ligeramente su aceleración en magnitud es mayor, como lo estás viendo en el cursor, y cuando se dirige hacia la placa negativa, vemos que esta aceleración tiende a cero, como lo estás viendo en el cursor, pero hay que hacer un poco de estadística para determinar realmente si su aceleración es cero, porque vemos que hay ruido en estos datos. Como vieron las gráficas, la inteligencia artificial no pudo describir estos regímenes de movimiento de un conductor y un no conductor bajo un campo eléctrico. Lo que propuso la inteligencia artificial es lo que está en la mayoría de los libros, idealizando el problema. Si realmente quieres utilizar este programa, tú debes dominar el tema, ya que en verdad no sabrás en qué momento este programa falla o te da un dato incorrecto. Aunque usted no lo crea. Y si te ha gustado este video, me puedes regalarme un like, un pulgarcito arriba, suscríbete a este canal y comparte este video. Y recuerda que la ciencia, la tecnología y la educación es el terror en contra de la inteligencia artificial. Y también contra los populistas, chamacos. Órale, nos vemos hasta el siguiente video.